Buen día, queridos amigos. El día de hoy les presento una prueba de hipótesis para dos muestras con medias pareadas que vamos a resolver en Excel mediante un problema que es el que a continuación los presento. Y dice de la siguiente manera. Cabe destacar que este problema lo vamos a resolver a través del análisis de datos. En un momento les estaré compartiendo cómo implementar este complemento y utilizarlo. El problema dice así: se realiza un estudio donde participan 10 individuos para investigar el efecto del ejercicio físico en el nivel de colesterol en plasma. Antes del estudio se tomaron muestras de sangre para determinar el nivel de colesterol en cada individuo. Después se sometieron a un programa de ejercicios. Al final del programa se tomaron nuevamente muestras de sangre y se obtuvo una segunda lectura del nivel del colesterol. Los resultados son los siguientes, son los que aparecen en nuestra tabla, y tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que se refiere a la diferencia entre la media del estudio previo y el estudio posterior, es igual o menor que cero. Tenemos ahí en forma algebraica la misma hipótesis. Y posteriormente, la hipótesis alternativa nos refiere a que la diferencia entre la media del estudio previo y la media del estudio posterior es mayor que cero. Entonces, pues vamos a determinar, manos a la obra. En primer lugar, necesitamos un complemento que se llama análisis de datos y que, pues, si no se ha usado en algún momento, probablemente no esté activado en esta pestaña de datos. Tendría que aparecer, eh, les muestro, tendría que aparecer en la parte superior derecha. Entonces vamos a archivo y en archivo vamos a activar opciones. Una vez que nos abra esta tabla, esta ventana, vamos a complementos. Y ya que estemos en complementos, tenemos que buscar herramientas para análisis. Hay dos, una que dice herramientas para análisis VBA, pero esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar herramientas para análisis solamente y vamos en complementos de Excel, parte inferior, a presionar el botón de ir para poder activar pues esta función. Activamos herramientas para análisis y aceptamos. Una vez que que ya hemos aceptado, en la parte superior derecha, pues ya nos va a aparecer esta opción de análisis de datos. Y bueno, vamos a tardar alrededor de 2, 3 minutitos en resolver este contraste de hipótesis, en el cual, bueno, vamos a irnos a datos, luego análisis de datos, y se nos va a desplegar una ventana en la cual vamos a tener que em, escribir nuestra primer variable, que es antes, y luego nuestra segunda variable, que es el después. Vamos a que se active un poquito. Un poco de retardo, bueno, por la misma aplicación del Zoom. Muy bien, entonces aquí aparece la ventana de análisis de datos en la que tenemos, bueno, varias opciones, y la que nosotros queremos, con la que queremos trabajar es la prueba T de Student para medias de dos muestras emparejadas. Vamos a seleccionarlo y aceptar. Una vez que hemos aceptado, pues nos va a desplegar la ventana de prueba T para medias de dos muestras emparejadas, donde tenemos algunos datos de entrada que debemos, pues debemos seleccionar, como es el rango para la variable 1, que se refiere a todas las observaciones antes de la prueba, del ejercicio, y el rango 2, que se refiere a las pruebas que se hicieron después de haber hecho un programa de ejercicio.
Bueno, vamos a activar entonces nuestra ventanita aquí donde está la flechita roja y vamos a seleccionar desde el título hasta la 10ª observación, que es 240. Damos Enter y hacemos lo propio con la segunda ventanita. Vamos a poner después. Cabe destacar que tenemos 10 opciones y una celda más. En diferencia hipotética, en este caso, las hipótesis nula y alternativa están en función del cero. Quiere decir que tratamos de investigar que no existe diferencia o que existe diferencia y por lo tanto, aquí tendríamos que insertar el número 0. Vamos a activar nuestros rótulos para que en la tabla en la nueva tabla de datos aparezca el antes y el después. En este caso vamos a hacer nuestra prueba con un nivel de significancia del 5%, que convertido a decimal pues nos da 0.05%. Esta ventana se puede modificar dependiendo del nivel de confianza y el nivel de significación. Y para las opciones de salida, esto se refiere a dónde queremos que la información se plasme. En este caso yo quiero que sea en esta misma hoja, tengo que activar rango de salida. Y en rango de salida simplemente voy a dar un clic en alguna de nuestras celdas, no sin antes haber activado la ventanita. Ustedes observan, yo ya presioné una celda y se me modificó el rango para la variable 1. Lo voy a volver a acomodar. Ahora sí, estamos aquí en rango de salida y basta con que demos un clic en alguna celda, Enter, y aceptamos. Esperamos un momentito en lo que Excel pues hace los cálculos y observamos aquí toda esta información. ¿Sí? Si lo hiciéramos, bueno, de forma manual, pues sí nos tendríamos que tardar un poquito porque tendríamos que hacer todos los cálculos mediante algunas fórmulas como la desviación estándar, como la prueba, como la T de prueba, y encontrar en la tabla T-Student el valor crítico. En este caso, bueno, tenemos que antes un promedio de 241.5 niveles de colesterol y después 204. Tenemos la varianza para ambos. El número de observaciones para ambos fue de 10 individuos que se hicieron el estudio. Tenemos un coeficiente de correlación del 81%, una diferencia hipotética de 0, porque en este momento lo que queremos observar es si hay o no alguna diferencia o si el ejercicio hace alguna diferencia para disminuir el colesterol. Tenemos grados de libertad, que son 9, y este es el siguiente dato, es el estadístico T. El estadístico T se refiere a la T calculada. La T, el valor que se sacó mediante un cálculo. Y tenemos el valor crítico, que es el valor que se saca mediante la tabla T-Student. ¿Sí? Aquí voy a modificar un poquito. Estadístico de prueba. Y que su nomenclatura puede ser T subíndice P. Y en el valor crítico, pues tenemos una T crítica. Muy bien, entonces, una vez que tenemos esta parte, si nosotros hubiéramos hecho la gráfica, veríamos que a partir de la media en la gráfica de campana, en la línea que está en medio y que se representa con el 0, el 1.83 está a la derecha. Y a partir de ese 1.83, estamos en una zona de rechazo. Si comparamos entonces el estadístico T de prueba con el estadístico T crítica, observamos que, bueno, el valor de prueba es 2.05 y bueno, un montón de decimales. Y la T crítica tiene un valor de 1.8331
y podemos entonces determinar con esta comparación que la T de prueba, el valor el segundo valor, que es el que vamos a contrastar con el valor crítico, o el valor original, o el valor que ya determinamos en una tabla, pues en realidad es mayor que el valor crítico, ¿sí? En ambas opciones voy a poner lo mismo. Y como regla general, tenemos que cuando el valor de prueba o T subíndice P es mayor que el valor crítico, se encuentra en una zona de rechazo. La opción sería rechazar la hipótesis nula. Y cuando sucede lo contrario, que el valor de prueba es menor, quiere decir que cae en una zona de aceptación. Por lo tanto, en este momento tendríamos que aceptar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula, perdón, ya que cayó en una zona de rechazo. Y con base en eso, entonces, nuestra conclusión quedaría de la siguiente manera. Con base en una prueba de hipótesis, con base en una prueba de hipótesis para dos muestras con medias pareadas con un nivel de confianza del 95%, podemos asegurar que la diferencia entre la media podemos asegurar que la diferencia entre la media del estudio previo y la media del estudio posterior es mayor que cero, por lo que se sugiere que sí es recomendable hacer ejercicio en personas con un nivel de colesterol elevado, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente para disminuir este colesterol en la sangre. Y bueno, amigos, pues eso es todo lo que el día de hoy nos aqueja en este tema. Espero que les sirva y que lo estudien mucho para cuando tengan alguna prueba que hacer por ahí.